Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que estén escuchando. El día de hoy vamos a continuar con las clases del curso de fisiopatología. Vamos a revisar lo que sería la introducción a estudios diagnósticos en neurología y pretende ser una presentación bastante sencilla, sin ahondar en muchos detalles. En relación con el contenido, vamos a revisar lo que son los estudios de imágenes, lo que sería tomografía computarizada y resonancia magnética, y algunos estudios neurofisiológicos como los de conducción nerviosa, electroencefalografía y potenciales evocadas. Nuevamente, esto va a ser específicamente algunas generalidades sobre cada uno de los estudios. En relación con la tomografía computarizada, básicamente es una técnica no invasiva que lo que utiliza son los rayos X para generar imágenes detalladas de la parte interna del cuerpo. Y lo que vamos a tener es un tubo de rayos X que gira alrededor del cuerpo y toma múltiples imágenes o cortes de la zona a estudiar. Y luego esto lo integra en un programa, un software, y nos da una imagen de mayor calidad. Entonces aquí en la imagen de la izquierda tenemos lo que sería el localizador de la imagen, que es lo que nos dice es cuántos cortes se realizaron, en qué localizaciones se realizaron o con qué orientados en qué sentido. Y en la imagen de la derecha tenemos el tubo en el que ingresa el paciente y que esto va girando alrededor del paciente de manera que lo atraviesan los rayos X y vayamos tomando múltiples planos para luego unificarlos en una sola imagen, que después se puede reconstruir en planos sagitales, coronales o axiales. Nuevamente, entonces lo que se va a realizar son múltiples radiografías, rayos X, y los unimos para tener una imagen de mayor calidad. Entonces aquí lo que vamos a ver son las densidades de los tejidos. Básicamente las unidades que se utilizan en resonancia magnética, recuerden que son las unidades Hounsfield, y en estas el aire es menos 1000, es lo más oscuro, la sangre es 0, entonces es el negro, y de ahí para arriba tenemos la escala de grises y se acerca al blanco lo que es la sangre congelada. Bueno, la sangre fresca, perdón. En ese sentido, la sustancia blanca es un poco más oscura que la sustancia gris por las unidades Hounsfield que tiene. Y lo que es más blanco es el hueso, perdón. Entonces el hueso tiene una densidad que va de 600 a 2000 unidades Hounsfield. Y la sangre se ve así un poco blanca, pero no tiene las unidades Hounsfield que tiene el hueso. Y si vemos en el cuadro de la izquierda, tenemos algunas de las ventajas que tiene la tomografía sobre la resonancia magnética. Entonces vean que para lo que son infartos hemorrágicos agudos, sangre aguda, un sangrado agudo, va a ser muchísimo mejor la tomografía computarizada en comparación con la resonancia magnética, al igual que para trauma craneoencefálico. También las fracturas y las calcificaciones, porque se ve mucho mejor las calcificaciones y en la tomografía computarizada, las cuales se ven peor en la resonancia magnética. Entonces sí es importante recordar ahí que es mejor para el trauma y mejor para el sangrado. Otro punto importante es en los pacientes claustrofóbicos, porque las imágenes de tomografía son imágenes que son más cortas, duran pocos segundos o pocos minutos, perdón, mientras que las imágenes que tomamos en resonancia magnética toman minutos, 20 a 45 minutos. Entonces, en aquellos pacientes que sean claustrofóbicos o que sean obesos con una obesidad importante, pues también va a ser eh, indicativo el uso de la tomografía. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de resonancia magnética y como les mencionaba, vemos que la sustancia blanca es un poco más oscura que la sustancia gris y se denota la diferencia entre lo que es sustancia blanca y sustancia gris. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los núcleos de la base, el lenticular, el tálamo y el caudado, y vemos bien cómo están delimitados por la cápsula interna en su interior. Y vemos el líquido cefalorraquídeo que es totalmente oscuro o negro, mientras que el hueso es blanco realmente. Entonces ahí podemos denotar algunas de las características anatómicas que tiene el cerebro en la tomografía computarizada. Es importante recordar que las tomografías tienen múltiples ventanas que ustedes pueden cambiar para ver mejor cada tejido, ¿verdad? Entonces en este caso es una ventana para ver el parénquima cerebral.
Cosas importantes en la tomografía, entonces la densidad, recordemos lo que utilizamos es densidades, entonces densidad, bueno, más 1000 o de 600 a 2000 es el hueso, el agua es el 0 y menos 1000 es el aire. Y recordemos hipodenso va a ser lo que se vea más negro e hiperdenso lo que se vea más blanco. Y realmente lo que tenemos es una gran escala de grises. La hemorragia cerebral se va a ver hiperdensa, entonces recuerden que va a ser muy útil la tomografía computarizada para hemorragias. El infarto cerebral isquémico realmente no suele verse antes de las 6 a 12 horas de evolución, y lo que vamos a ver son datos tempranos de isquemia, que pueden ser una cerebral media hiperdensa, pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca, o pérdida de las circunvoluciones y surcos. Las neoplasias realmente se pueden ver hipo, iso o hiperdensas. Recordemos que también es importante la tomografía para ver el efecto de masa, y también es importante el medio de contraste, que dependiendo de la lesión, ya sea un tumor, una lesión vascularizada, o que tenga algunas lesiones con edema, también puede captar el medio de contraste. Entonces el medio de contraste que utilizamos en la tomografía computarizada es yodado, y lo que da es un realce, ¿verdad? Y también se utiliza para el efecto de las imágenes que son de fase arterial o fase venosa. Esta imagen que vemos aquí es de lo que sería la escala de Aspects, que es una escala para ver infartos cerebrales en el agudo. Aquí lo que tenemos es el Aspects de la cerebral media, ¿verdad? Entonces lo que ve son territorios de irrigación de la cerebral media, y esto básicamente porque la cerebral media está involucrada en el 85% de los infartos cerebrales. Entonces el que evalúa es M1, M2 o M3, que esa es la parte cortical de la cerebral media. Tenemos también lo que es la ínsula, el núcleo lenticular, la cápsula interna y el caudado. Entonces todos son territorios de la cerebral media. Entonces básicamente uno da un puntaje de 0 a 10 y tiene un corte a nivel de los ganglios de la base o núcleos de la base, y un corto arriba de los núcleos de la base que se vean los ventrículos laterales, y ese corte de arriba a nivel de la corona radiada va a tener M4, M5 y M6. Entonces cada zona que tenga datos tempranos de isquemia, que pueden ser nuevamente pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca, edema con pérdida de surcos y giros o hipodensidades tempranas, nos restaría un punto. Entonces entre menos puntos tenga el paciente, más extenso es el infarto o más evolucionado está, y peor le va a ir con la trombolisis o la trombectomía. Pero peor le va a ir con la trombolisis, probablemente requiere una trombectomía, ¿verdad? En este corte no se ve, pero otro dato temprano de isquemia es la hiperdensidad de la cerebral media, ¿verdad? Y aquí nuevamente, entonces vemos muy bien que la sustancia blanca, que es más oscura, la sustancia gris es más clara, están bien diferenciadas una de la otra. El líquido cefalorraquídeo es oscuro, que hay calcificaciones que se ven blancas, el hueso se ve blanco, y cada una de las partes, ¿verdad? Que tenemos el núcleo caudado, el tálamo, la cápsula interna, el núcleo lenticular y la ínsula. Ok, entonces por poner un ejemplo, y como les mencionaba, en infarto agudo, ya sea isquémico o sea hemorrágico, siempre la imagen de elección es el TAC, porque temporalmente se realiza de forma más temprana. Entonces en este caso tenemos una hemorragia de los núcleos de la base, ¿de acuerdo? Que vemos aquí que está involucrando el tálamo, cápsula interna y lenticular, que es uno de los sitios más frecuentes de sangrado a nivel cerebral por hipertensión arterial. Recordemos núcleos de la base, tálamo, caudado, lenticular, puente, cerebelo y hemisferios cerebrales son los que más sangran, usualmente asociados a hipertensión. Mientras que en esta otra imagen lo que tenemos son ya una hipodensidad establecida en el territorio de la arteria cerebral media. Entonces aquí ustedes ven a M1, M2, M3 involucrada, la ínsula involucrada, y también agarra un poquito de lenticular. Entonces aquí tendríamos, y probablemente M4, M5 y M6 también está afectado. Entonces eso es un infarto que se llama infarto total de la circulación anterior, y está afectada casi que todo el territorio de la cerebral media, ¿de acuerdo? En relación con la resonancia magnética, entonces esta también es una técnica no invasiva,
y lo que utiliza es que se genera un campo magnético y ondas de radio para crear imágenes detalladas, ¿verdad? Entonces tiene la ventaja de que no utiliza radiación y también la ventaja de que hay imágenes de mayor calidad. Entonces realmente es el gold estándar para los estudios de pacientes con epilepsia, demencias, enfermedades inflamatorias como esclerosis múltiples, entre otras, ¿verdad? Es importante que ahorita revisamos imágenes de cerebro, pero recuerden que también el sistema nervioso central es la parte de médula, ¿verdad? Entonces el paciente realmente se acuesta en una mesa, ingresa un tubo que es largo y estrecho, que es el que genera el campo magnético, y luego se emiten las ondas de radio, ¿verdad? Entonces lo que hace el campo magnético es que alinea los átomos de hidrógeno en el cerebro y luego se emiten las ondas de radio para perturbar estos átomos alineados y que esto genere señales que son capturadas y que pueden ya utilizarse para lo que serían la formación de las imágenes. Entonces a esto se le llama intensidad de las imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos el A sin el campo externo, ¿verdad? Entonces están orientados de forma azarosa o al azar. Y luego tenemos el campo magnético que se les aplica. Y entonces eso ya los alinea en un campo, ¿verdad? En una fase. Los saca de la fase, ¿verdad?, que tenían antes. Y luego se aplica la señal de radio, ¿verdad?, para desalinearlos. Y en qué momento, de acuerdo en qué momento se tomen las imágenes, eso nos va a dar nos va a dar la imagen que vamos a tener como resultado. Entonces esto permite obtener imágenes que son de mayor calidad. Entonces, las secuencias van a tener nombres dependiendo del tiempo en que se obtengan o el momento en que se obtengan. Vean aquí en esta imagen, esto es lo que se denomina T1 por tiempo 1. En esta el líquido cefalorraquídeo se va a ver oscuro o negro, hipointenso, ¿verdad? La sustancia gris se va a ver gris y la sustancia blanca se va a ver blanca. Entonces es una secuencia que es anatómica, a ver, nos permite ver muy bien la anatomía del cerebro. El espesor de cada corte va a variar de 3 a 5 milímetros y no son cortes que se superponen, sino que van continuos uno detrás de otro. La secuencia T2 es como si fuera la inversa. Entonces en este caso el líquido es brillante, se ve claro, se ve hiperintenso. Y vean que la sustancia gris se va a ver más clara, mientras que la sustancia blanca se ve más oscura. Entonces esta es una imagen que nos permite ver mejor las lesiones, ya sea vasculares, inflamatorias, tumorales. Y luego tenemos una imagen que también es muy buena para ver las lesiones, que se denomina FLAIR por sus siglas en inglés de Fluid Attenuated Inversion Recovery. En esta imagen lo que hace es que el líquido cefalorraquídeo se va a ver negro. El patrón de sustancia gris blanca se ve igual al T2 y la grasa se ve más clara. Entonces en esta, por ejemplo, nos permite ver mejor las lesiones también. Y en ocasiones cuando tenemos, vamos a ver, lesiones en el cerebro, por ejemplo, microvasculares, en algunos casos se puede confundir los espacios de Virchow-Robin, que son aquellos espacios perivasculares que acompañan a las arterias, porque esos están llenos de líquidos cefalorraquídeos, se nos pueden confundir con microinfartos. Pero en ese contexto, la FLAIR va a atenuar la señal de esos espacios de líquido cefalorraquídeo. Más allá, aquellos infartos cerebrales no se van a atenuar, se van a seguir viendo hiperintensos, ¿verdad? Entonces, como resumen, T1, el agua se ve negra, la sustancia gris se ve gris, la sustancia blanca se ve gris clara. T2, el agua o líquido cefalorraquídeo se ve blanco, la sustancia blanca gris oscuro y la sustancia gris claro. Y el T2 FLAIR, el líquido cefalorraquídeo se ve negro, es lo que está atonado, la sustancia blanca se ve gris y la sustancia gris se ve gris muy blanca. Entonces esto es un muy buen resumen de esas tres secuencias. Luego tenemos otras secuencias que son un poquillo más específicas, vamos a pasarlas de una forma un poco más rápida. En la secuencia de densidad protónica, el líquido cefalorraquídeo se va a ver un poco más oscuro
y la sustancia blanca más oscura y la sustancia gris más blanca. Realmente tiene poca utilidad hoy en día. La secuencia IR o Inverse Recovery fue una de las que primero se desarrolló. Es una secuencia muy anatómica, ¿verdad? Entonces básicamente es un T1, ¿verdad? Y se utiliza mucho en epilepsia para lo que es ver las anormalidades del desarrollo cortical y también ver lo que es la atrofia del hipocampo. El gradiente eco es una secuencia que está ponderada ante 2 y básicamente se utiliza para ver sangrados antiguos y ver calcio, que básicamente se van a ver negros. Entonces, en el caso de que sospechemos un sangrado, es la que deberíamos solicitar. Aquí vemos, por ejemplo, este sangrado que tiene el paciente en el lóbulo parietal. Una imagen que se utiliza mucho, la EWI, por sus siglas en inglés de Diffuse Wave Magnetic Resonance Imaging. Entonces esta se basa en la detección del movimiento de las moléculas de agua y básicamente nos da las siguientes imágenes. Cuando tenemos restricción del paso de agua o de la difusión del agua, se va a ver hiperintenso, como en esta imagen que vemos de la derecha, y cuando hay difusión facilitada del agua se ve hipointensa. Entonces en los infartos cerebrales en el momento agudo hay restricción de la difusión por el edema cerebral y se va a ver hiperintenso el DWI. Entonces aquí tenemos igual múltiples infartos cerebrales y en el DWI se ven, o múltiples lesiones vasculares y en el DWI se van a ver hiperintensas. Y después una que se utiliza mucho en conjunto con el DWI es el ADC, que es el mapa de coeficiente de difusión aparente. Entonces este también se genera a partir de la información obtenida por las imágenes de difusión. Y aquí es importante que las regiones con una alta difusión del agua se van a ver hiperintensas, mientras que las imágenes con una baja difusión se van a ver hipointensas. Entonces aquellas imágenes que en el DWI tenían restricción de la difusión y se veían hiperintensas, en el mapa de ADC se van a ver hipointensas. Y es lo que vemos aquí. De hecho se utiliza mucho el DWI en conjunto con el ADC para conocer la evolución de cuántas horas tiene el infarto cerebral. Entonces, por ejemplo, en el agudo, que es lo que más nos importa, el DWI ve el infarto agudo hiperintenso y el mapa de ADC lo ve hipointenso. Y entre más días pase, más crónico o antiguo sea este evento, entonces el mapa de ADC ya lo va a ver hiperintenso y el DWI lo va viendo ya isointenso. Cambio en comparación con el flare, ¿verdad? Que inclusive en la parte más aguda no lo ve tan bien y ya luego lo ve siempre hiperintenso. Otro punto importante es el medio de contraste. Entonces en el caso de la resonancia magnética lo que se utiliza es el gadolinio y va a tener todo lo que no tiene barrera hematoencefálica como órganos circunventriculares, ¿verdad? Y va a teñir las venas y las arterias. Entonces nos sirve mucho para ver lo que es lesiones vasculares, trombosis de senos durales y también la parte vascular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una angioresonancia con una fase arterial y ahí podemos describir todos los elementos del circuito del círculo de Willis, ¿verdad? Arterial de Willis. Aquí tenemos la cerebral anterior, por aquí no se ve bien, pero vendría la comunicante anterior. Aquí está la basilar, las vertebrales, la cerebral posterior. Aquí está la carótida interna, aquí está la cerebral media, aquí cerebral anterior. Y nuevamente aquí tenemos la fase arterial, básicamente, que es lo mismo. Entonces, que algunos datos a recordar, las secuencias básicas a conocer para efectos generales, hay que saber el T2, el T1, el flare y cómo se ven las imágenes con gadolinio. Bueno, recordar que el gradiente ECA se usa para ver sangrados y que el DW y el ADC nos sirven para ver el edema, ya sea por infarto cerebral o por tumores. Las angiografías para ver trombosis de seno dural, malformaciones vasculares, entre otras cosas. Y la Inverse Recovery, que no se utiliza mucho en epilepsia, para ver desplazos corticales y para ver la estructura del lóbulo temporal. Entonces, ya para ir culminando con la otra parte, en los estudios neurofisiológicos tenemos la parte de lo que son los estudios de conducción nerviosa.
Son estudios que están basados en la conducción nerviosa y lo que vamos a ver es la respuesta o la forma en que conducen los nervios del cuerpo. Entonces, básicamente, ¿en qué patologías utilizamos los estudios de conducción nerviosa? Lo utilizamos en patología de nervio periférico. Entonces, el estudio de conducción nerviosa o velocidad de conducción nerviosa es el estudio de elección cuando sospechamos una neuropatía periférica. O algunas variantes de los estudios de conducción nerviosa pueden, como la electromiografía, sirve para ver el músculo, y un test que se llama el test de Joly nos ayuda mucho en la parte de lo que es la miastenia gravis o la patología de la neurona muscular. También las patologías de la neurona motora es útil son los estudios de conducción nerviosa en conjunto con la electromiografía. Entonces, básicamente el estudio de conducción nerviosa, el ideal es para la valoración de neuropatía periférica. Y lo que vamos a tener es que tenemos un estimulador que lo que nos genera es una corriente eléctrica, y lo que vamos a tener son electrodos que colocamos en diferentes puntos, así como un electrodo de referencia. Entonces yo, dependiendo de lo que quiera ver, puedo estimular regiones sensitivas para valorar potenciales de acción sensitivos. Y también lo otro que puedo valorar son los nervios motores, ¿verdad? O la parte motora. Entonces ahí veo potenciales de acción compuesta motores. Entonces, al yo tener dos electrodos, lo que hago es, tengo puntos anatómicos donde coloco los electrodos, estimulo con el estimulador la corriente eléctrica, tengo la distancia entre un electrodo y otro, y lo que mido es el tiempo en que aparezca la respuesta. Entonces, ese tiempo entre un lugar y otro nos da, en conjunto con la distancia, tiempo-distancia, distancia-tiempo, nos da la velocidad, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la medición con la cinta métrica y tenemos el tiempo en que tarda en generarse el potencial. También el tiempo en que se genera el potencial, eso nos da un valor que es la latencia, cuánto tardan en lograr el potencial. Y también yo veo aquí cómo se forma el potencial de acción. Entonces ese potencial de acción lo que tiene es una amplitud, y esa amplitud está generada por el número de axones que tiene el nervio. Entonces, de manera práctica, la velocidad y la latencia nos ayudan a valorar mucho la mielina, y la amplitud del potencial de acción nos ayudan a valorar lo que es la parte axonal del nervio. Entonces, el estudio de conducción nerviosa nos permite localizar dónde está la lesión. Lo que vemos es un potencial de acción compuesto, ya sea motor o sensitivo. Y vamos a ver la velocidad de conducción, la latencia de sus potenciales y la amplitud, entre algunas otras cosas que se pueden valorar. Entonces recuerden que nuevamente esto sirve mucho para patología del nervio periférico. Y como les mencionaba, la disminución de la amplitud nos habla de una patología axonal, y la disminución de la velocidad, así como latencias prolongadas, nos habla de una lesión desmielinizante. Y esto va a ser muy útil en la parte de neuropatía periférica, como después vayamos viendo en otros cursos avanzados. Continuando con los estudios, tenemos el electroencefalograma. Entonces, el electroencefalograma es un estudio que lo que mide es el registro de la actividad eléctrica producida por la célula cerebral. Y este es el resultado de sumar los potenciales de acción posinápticos, excitatorios e inhibitorios de las células piramidales de la corteza. Y esto lo hacemos mediante unos electrodos de superficie que están colocados en el cuero cabelludo. Entonces, básicamente es una herramienta clave para el diagnóstico y clasificación de la epilepsia. Entonces, la indicación es para diagnóstico de epilepsia. No lo vamos a utilizar para demencia, no lo vamos a utilizar para migraña, no lo vamos a utilizar para epilepsia. Y como les decía, entonces la disposición de las células piramidales, que están en columnas alineadas, y los potenciales de acción posináptico, inhibitorios excitatorios, la sumatoria de esto nos va a dar los registros o los potenciales que podamos registrar. Entonces tenemos que tener una gran cantidad de neuronas disparando para poder ver esa actividad. De manera característica se forma un dipolo en el cual la parte negativa está dirigida hacia la superficie y la parte positiva está dirigida hacia la profundidad de la corteza. Entonces el potencial posináptico excitatorio generalmente
va a llegar a la parte superficial, o que está más superior del axón, mientras que el potencial posináptico inhibitorio llega a la parte más basal del axón. Y eso es lo que característicamente da la formación de este dipolo, que es negativo hacia la superficie y positivo a la parte más profunda, ¿verdad? Porque recordemos que GABA lo que hace es que ingrese cloruro al interior de la célula, y entonces eso deja más positivo el EC, y glutamato más bien lo que hace es que ingrese sodio, entonces eso deja más negativo el EC, y eso nos genera este dipolo. Los electrodos se colocan basados en un sistema métrico que se llama el sistema 10-20 internacional, en el cual los números izquierdos son impares, los electrodos pares son derechos, y las letras van denotando qué vamos valorando. Entonces F es frontal, C es central, P es parietal, O es occipital y T es temporal. Entonces esto es lo que obtenemos, un registro de ondas. En estudios de neurofisiología, las ondas que van hacia arriba se llaman negativas, las ondas que se van hacia abajo se llaman positivas, y esto es por convención. Y lo que tenemos es una serie de ondas, ¿verdad? Con base en unas frecuencias. Pues tenemos ondas que son beta cuando son mayores a 13 Hz, alfa cuando van de 8 a 13 Hz, teta cuando van de 4 a 8 y delta cuando son menos de 4. Usualmente en el adulto sano tenemos un ritmo alfa posterior en las regiones occipitales, parietales y temporales puede llegar, y un ritmo beta en las regiones anteriores cuando está en vigilia, y cuando está dormido se va a ir enlenteciendo. Y nos ayuda mucho para ver actividad epiléptica. Entonces aquí vemos un registro que venía normal, con un beta generalizado porque el paciente estaba con los ojos abiertos, y de un pronto hace una actividad epiléptica, que es esta actividad sincrónica, ¿verdad? Y aquí vemos una actividad que se llama de punta onda generalizada de 3 Hz, que es frecuente en la epilepsia de ausencias. Entonces vemos que toda la época, toda la imagen está afectada con actividad epiléptica, y esto sería generalizado. Y aquí tenemos otra imagen en la cual vemos una actividad que se llama de punta, y luego vamos a ver una actividad lenta subsecuente, ¿verdad? Que se observa posterior a la actividad epiléptica, pero que está focalizada aquí en estos electrodos que se llaman F7, T7 y P7, que son electrodos que están en el lóbulo temporal, ¿verdad? Entonces esto es una actividad epiléptica temporal media anterior, y aquí vemos cómo se propaga hacia la corteza central, ¿verdad? Entonces es una actividad epiléptica o una epilepsia del lóbulo temporal izquierdo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del electroencefalograma? Son para diagnóstico de epilepsia, para diagnóstico diferencial de epilepsia cuando sospechamos otra patología como lo son las crisis funcionales, para la clasificación de epilepsia, para urgencias como el estado epiléptico o status epilepticus, y para como ayudante cuando no podemos realizar el test de apnea para muerte encefálica. Finalmente, y ahora sí para terminar, tenemos lo que son los potenciales evocados. Son estudios que lo que se evoca son señales eléctricas que se van a registrar sobre el cerebro, en respuesta a un estímulo sensorial, que puede ser imagen, puede ser sonido, puede ser toque en la piel. Entonces estos estímulos sensitivos van a tener una respuesta a nivel cerebral. Entonces si pensamos en la parte de imágenes, vamos a pensar en la parte occipital. Si pensamos en la parte de toque o estímulos sensitivos, pensamos en la parte parietocentral o lobulillo paracentral. Entonces, entonces nosotros tenemos que colocar electrodos igual con base en el sistema 10-20 internacional sobre la cabeza, sobre el cuero cabelludo, y vamos a tener registros de actividad o potenciales de acción. Entonces tenemos un electrodo en el vértice que se utiliza para los potenciales evocados auditivos, un electrodo en la zona parietal para los somatosensoriales, y uno en la región occipital para los visuales. Entonces los potenciales evocados auditivos del tallo cerebral, entonces lo que van a evaluar es la vía auditiva central y periférica, y aquí lo que se da son estímulos con sonidos, que son un clic o un tono con unos audífonos que se le ponen al paciente.
y se va estimulando hacia a una frecuencia de 10 Hz y con el estímulo va variando, ¿verdad? Los decibeles, pero usualmente de 60 a 70. Entonces aquí lo que vemos, se colocan los electrodos en las aurículas, dos de referencia, el que registra es el vértice, que es el Z, y una tierra. Y lo que vemos es una gráfica como esta, de múltiples ondas. Tiene inclusive hasta 7 ondas. Y acá en la derecha vamos viendo que va evaluando cada onda y cada intervalo. Entonces, por ejemplo, la onda 1 es el nervio coclear distal, la onda 2 es el nervio coclear proximal o el núcleo coclear ipsilateral, la onda 3 es el complejo olivar superior, la onda 4 el hemisco lateral ipsilateral, la onda 5 colículo inferior ipsilateral, la onda 6 el cuerpo geniculado medial y la onda 7 las vías tálamo-corticales. Entonces, los intervalos, básicamente el intervalo entre la 1 y la 3 nos valora la porción periférica de la vía y el intervalo de 3 a 5 nos evalúa la porción central de la vía, ¿verdad? Y como las fibras están cruzadas, pues eso si estuviera fallando en la parte periférica de la vía, siempre vamos a ver una respuesta central, ¿verdad? Ok, entonces lo que valoramos es qué tanto tardan en formarse esas ondas y cuál es la morfología de esas ondas. Vemos si está retrasada o no y nos permite evaluar la integridad de las ondas. Pues esto es para evaluar la vía auditiva. Los potenciales evocados visuales, entonces es una forma fiable para valorar la vía visual. Y aquí lo que vamos a tener es que vamos a buscar una onda que se llama la P100, que es una onda que se forma en la región occipital una vez que brindamos el estímulo luminoso o visual. Entonces vamos a tener estímulos a una frecuencia de 1 a 2 Hz, que puede ser con unos lentes o con una pantalla que tiene como tablero. La pantalla va a estar a unos 70 a 100 centímetros del paciente. Y esto va a ser con un tablero de blancos y negros, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es ver la P100, que usualmente pues son 100 milisegundos, pero eso depende de la población, se considera sano inclusive hasta 118 milisegundos. Entonces nuevamente lo que valora es la integridad de la vía visual. Entonces tenemos al paciente viendo fijamente un punto en el centro de la pantalla con forma de tablero, y esto nos permite ver las lesiones que son retroquiasmáticas, anteroquiasmáticas, ¿verdad? Y cuando están afectadas ambas vías no se puede localizar la lesión. Y esto es lo que nosotros vamos a tener. Entonces se va a formar una onda, una gran negatividad, por eso es, una gran positividad, por eso es P. 100 y antes de eso va a estar una negatividad a los 75 milisegundos y una negatividad después de la P100 a los 145 milisegundos. Entonces en este caso sería un paciente sano, que tiene una forma como una V, y en cambio aquí tenemos una afectación retroquiasmática, o sea lo que está afectado es el nervio óptico derecho. Entonces ven que del lado derecho no se forma la P100 de forma adecuada, sino que está enlentecida y con una amplitud que es diferente, ¿verdad? Y aquí vemos el resultado. P100 en ojo derecho, 168 milisegundos. Entonces es una lesión en este caso desmielinizante. Pero veamos nada más que es una forma fiable de ver esto. Y finalmente también tenemos la forma de evaluar la vía somatosensorial, que sería pero principalmente en los cordones posteriores del menisco medio, ¿verdad? Y aquí lo que se utiliza es el nervio mediano y el nervio tibial y se puede ir valorando cada parte a lo largo de la médula espinal hasta la corteza parietal. Entonces básicamente la presentación era como unas generalidades, la idea no es que fuera algo muy abrumador, y recordar nada más algunos puntos claves, en qué tipo de patologías utilizamos cada estudio diagnóstico. Algunas recomendaciones, esta página es muy conocida, Radiopedia. Ahí ustedes pueden encontrar muchos ejemplos y muchas explicaciones de estudios de imágenes de acuerdo a la patología que queramos valorar. Entonces realmente son artículos bastante cortos, sencillos, muy bien, que se entiende muy bien y vienen con las imágenes anexadas. Y otro instrumento que es importante que ustedes conozcan es que hay las imágenes, ya se le llama DICOM a los archivos, ¿verdad?
y hay múltiples visores, ¿verdad? Entonces uno muy ampliamente utilizado, que se llama Radiant, que tiene una versión que no es de paga, que hay que estar renovando, pero entonces es importante que también ustedes tengan acceso a este. De cualquier manera, les voy a facilitar un ejemplo, un estudio de resonancia magnética y de TAC para que ustedes lo puedan manipular y menos o menos puedan revisar cómo es que se utilizan estos software y se puedan familiarizar con las imágenes. Recordar de suscribirse al canal Neuroedu, donde pueden encontrar otro material de referencia para estudio. Entonces, bueno, espero que no haya sido muy abrumador. Es algo bastante sencillo la presentación y muchas gracias por su atención.